Gladys en Éxitos. Fomentar los valores como instrumento. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. 2:23 y escuchan Gladys en Éxitos hasta las 3 de la tarde y vamos con economía, pero específicamente dentro de lo que fue la memoria y cuenta de Maduro de este pasado lunes. Vamos a revisar con una periodista que se ha especializado justamente en la fuente de energía los datos que compartió sobre el sector petrolero y específicamente pongo en contexto con parte de lo que dijo, lo leo acá. Directamente de uno de los medios que ha reseñado lo que fue el contenido de una, por cierto, transmisión muy larga en cadena de radio y televisión, leo de f.com, que entre otras, por ejemplo, con relación al tema petrolero, dijo: Venezuela cerró 2023 con un ingreso petrolero, su principal fuente de divisas, de $6.230 millones. Eso lo comentó Maduro, quien aseguró que estos recursos se invirtieron en salud, en educación y viviendas, así como en importaciones de medicinas, insumos y repuestos. Además señaló que la estatal Petróleos de Venezuela, a pesar de ser, término utilizado, perseguida y agredida, entregó el año pasado a la nación $6.230 millones. Aseguró que el sector petrolero ha mejorado gracias a la fortaleza de sus capacidades internas que conllevaron a superar las adversidades creadas por el bloqueo ilegítimo y por las mafias corruptas que han pasado en varias administraciones de PDVSA. Fue parte de lo que dijo, que el año pasado además prosiguió la estatal, entró en una fase de recuperación de esas mafias bandidas y corruptas, términos utilizados por Maduro, y su actividad, citamos, dijo, creció en 12,99% en el tercer trimestre de 2023, lo que se tradujo en un aumento de las exportaciones petroleras, y espera que la actividad del sector aumente en 2024 gracias, entre otros factores, a las, dijo, nuevas alianzas con empresas del mundo. Aquí me detengo entonces para repasar esto con una colega a quien consultamos de vez en cuando, Mariana Párraga, es periodista de La Fuente Petrolera. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Todo lo mejor para este nuevo año. Hola, buenas tardes, igual para ti. Gracias por estar estos minutos y de acuerdo a este contexto de lo que dijo, parte de lo que dijo el pasado lunes Maduro, justamente contigo queremos revisar las expectativas para este año y dentro de lo que él comentó, esas alianzas, por ejemplo, él está básicamente, poniendo buena parte de la esperanza en las nuevas alianzas con empresas del mundo. Vamos a repasar básicamente cuáles son esas alianzas. Mariana, ¿te parece? Para empezar. Sí, bueno, las alianzas no las detalló mucho, pero sabemos cuáles son las alianzas realmente importantes en el sector petrolero, ¿no? La primera de ellas es la alianza con la empresa Chevron, que empezó en noviembre del 2022, ya finalmente a rescatar sus convenios de empresas mixtas con PDVSA, y durante el 2023 aportó buena parte del incremento de producción que vimos, ¿no? La segunda alianza estratégica que funcionó muy bien en los últimos años para Venezuela fue la alianza con Irán, que le ha provisto la mayor parte de los diluyentes que necesita Venezuela para poder seguir exportando su crudo extrapesado. Esas son las dos principales. ¿Y de algo que esté en Esas puerta? Serían las dos principales, sí. Ajá, de algo que esté en puerta que puedas compartir, si es que existe. No lo sé, pues bueno, ellos empezaron a firmar la renovación de las empresas mixtas. Venezuela tiene más de 40 empresas mixtas, muchas de ellas están inactivas, muchas de ellas el socio está allí pero no está produciendo, y eso requiere una revisión y una reorganización total de cómo están operando las alianzas con las empresas privadas, ¿no? Entonces no importa tener una lista enorme de empresas allí si realmente esas empresas no están operando o no están presentes o vendieron y no se supo que vendieron sus activos, o están allí pero realmente no tienen activos físicos, etcétera, ¿no? La producción venezolana cerró el 2023 en 783.000 barriles por día, publicó hoy la OPEP, que es un incremento del 9% con respecto al 2022. La meta del año de producción era una meta de 1 millón de barriles por día que no se consiguió. Entonces estas alianzas son muy importantes para poder continuar en la ruta hacia el incremento de producción que Teleche ha anunciado varias veces y que todavía, como acabo de decir, no se ha cumplido, ¿no? En esas renovaciones de empresas mixtas que él anunció en el último trimestre del año, entiendo que son 17 en total,
empresas mixtas que se les va venciendo el periodo y que se tienen que renovar a través de la Asamblea Nacional, hay una cantidad de empresas grandes que están en negociaciones con PDVSA para esas renovaciones, pero aún tenemos que ver cuáles de esas 17 finalmente firman los acuerdos de renovación y en qué términos, ¿no? Porque en el 2023, como ya dije, Chevron fue la más importante de las empresas que renovó sus convenios con PDVSA, sus asociaciones estratégicas con PDVSA, y también la empresa francesa Maurel & Prom fue otra de las que firmó con PDVSA. En el último mes del año, en diciembre, también se firmó una licencia para la exportación de gas a Trinidad, pero diferente a esto que te acabo de mencionar, no ha habido más nada. Uh-huh. Mariana, y con relación justamente a esas alianzas como la de Chevron, el aporte que hasta el momento estaría dejando dentro de esa producción, por ejemplo, para una infraestructura que está muy deteriorada y que sabemos que hay que levantar y recuperar para lograr además el objetivo de poder aumentar esa producción. ¿Qué información Sí, bueno, tiene? de los 783.000 barriles por día que se produjeron el año pasado, alrededor de 140.000, 150.000 barriles por día fueron de los convenios de Chevron. Tenemos que recordar que Chevron no produce sola, eso es un malentendido que típicamente ocurre cuando la gente dice, no, Chevron produjo tal, no, Chevron no produjo solamente eso, las empresas mixtas con Chevron son en más del 60% de PDVSA, entonces las empresas mixtas entre Chevron y PDVSA produjeron alrededor de 150.000 barriles por día el año pasado, de los cuales se exportó la totalidad de eso y se reabrió el mercado de Estados Unidos por esas exportaciones, que es realmente lo más importante porque se pueden cobrar precios de mercado por esas exportaciones. Sin embargo, bajo los convenios que se firmaron con esta empresa, en donde existían deudas acumuladas por dividendos no pagados y deudas atrasadas pagos atrasados de deuda allí, es Chevron la que está cobrando esas exportaciones, la que está vendiendo esos barriles y cobrando esas exportaciones, y PDVSA recibe, o Venezuela recibe en general, solamente lo que corresponde al pago de la regalía y de los impuestos de esos barriles. Que además él destacaba, por ejemplo, parte de lo que ha sido el ingreso petrolero, lo ha destinado, entre otras, insistió, a el desarrollo en áreas fundamentales como la educación. Cosa que, bueno, habría que, porque de hecho también ya ha habido reacciones en cuanto a ese tema del sector educativo y lo que falta por hacer, lo mucho que falta y lo que se ha perdido, además en un sector esencial para el desarrollo de un país, en este caso Venezuela. Ahora, de eso que ingresa, ¿cuánto, por ejemplo, se está utilizando para recuperar a la propia industria? Bueno, es que es importante que empecemos por la cifra, porque 6.200 millones de dólares no es nada, ¿no? Entonces no podemos, o sea, en Venezuela hay que relativizar todo. 6.200 millones de dólares no es absolutamente nada en comparación con lo que Venezuela era capaz de exportar, con lo que Venezuela era capaz de recibir como ingreso, y no corresponde con la cifra de casi 800.000 barriles por día que se exportaron el año pasado. Eso es importante, o sea, y falta dinero. ¿De dónde viene el faltante de dinero? Bueno, viene de los descuentos de precios que PDVSA tuvo que otorgar porque siendo un país sancionado, Venezuela no podía vender a los precios de mercado que en teoría debería haber vendido. Viene de la pérdida enorme de dinero que hubo por cargamentos no pagados, que eso fue un escándalo que finalmente se ventiló el año pasado, no sé si recuerdas, en marzo del año pasado, cuando renunció el ministro Tarek El Aissami. En medio de la renuncia se difundió, de hecho fue el propio Maduro el que lo dijo, la pérdida de miles de millones de dólares en cargamentos no pagados. O sea que esos 6.200 millones de dólares es lo que finalmente recibió la Tesorería Nacional. Pero hay una cantidad enorme de dinero faltante. Y después, si tomas de esos 6.200 millones de dólares, ¿cuánto pudo haber invertido Venezuela en educación? Pues debe haber sido mínimo. Claro, o en viviendas o en salud, y así lo percibe la gente que lo vive a diario. Así es. Pero bueno, además también en el caso de la industria se sabe que, bueno, que está muy deteriorada, ¿no? Y ahí el punto también para la producción, incluso el aprovechamiento de otras áreas como el gas. Sí, pero el punto que hago es que aún con una industria deteriorada, aún con unas exportaciones de solamente 800.000 barriles por día, que son solo una fracción de lo que Venezuela exportaba 10 años antes, no corresponde la cifra de 6.200 millones de dólares a una exportación de 800.000 barriles por día. Entiendo. No corresponde. O sea, es decir, falta dinero. Entiendo tu punto. Es bueno subrayarlo y bueno, ahí queda también como un pendiente, como muchos otros, para poder verdaderamente impactar de manera positiva al país. En el caso de Citgo, ¿qué información maneja? Porque eso también ha sido noticia recientemente. Bueno, ha habido reacciones por parte del gobierno, pero ¿en qué estatus está? Bueno, está en un proceso judicial, como sabemos, que está administrado por una corte en Delaware, la Corte Federal de Delaware, que está llevando el caso desde el 2017, introducido originalmente por la empresa minera Crystalex, y a la que se han sumado docenas de otros acreedores que están buscando pagos por expropiaciones y por bonos impagos de deuda venezolana durante estos últimos 7 años.
Ya el 22 de enero está prevista la primera ronda de ofertas que van a hacer estas empresas que se hayan registrado en la Corte para poder participar en la oferta. Y pues básicamente lo que estamos es presenciando una subasta de acciones de una de las empresas matrices de Citgo, PDB Holding, que estaba también registrada en Delaware, y a raíz de allí pues veremos cómo procede el proceso durante el año 2024, en donde probablemente veamos el cambio de propiedad, de propietario de la empresa que es de todos los venezolanos, que es Citgo. Wow. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros, por haber hecho este repaso y bueno, durante el año te seguiremos consultando justamente como periodista que se ha especializado en la fuente petrolera, Mariana Párraga, haciendo balance del sector petrolero y de acuerdo a la información que compartió el pasado lunes en su memoria y cuenta Maduro, justamente sobre esta área, las expectativas que tienen con relación a la producción para este 2024, los ingresos por supuesto para Venezuela, para poder hacer cantidad de cosas que están pendientes dentro de esa crisis nacional. Mariana, gracias. A la orden. Cuídate mucho, feliz tarde. Mariana Párraga, son las 2:34.